Jóvenes, buen día. Iniciamos nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver lo que corresponde a la parte de semántica, ¿ok? Es un punto más en la gramática, así es que vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la base significativa en el caso de lengua, ¿no? Y específicamente en el caso nuestro. A ver, voy a compartir pantalla un ratito. O bueno, dejar de compartir para poder presentar. A ver, un segundito. Segundito que presento la pizarra. Ya está. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro punto que corresponde a semántica. Y hay que tener en cuenta, si vimos antes la parte de fonología, que tenía que ver con los sonidos de la lengua. Luego vimos la parte de morfología, que corresponde a la estructura interna de las palabras y los procesos de formación de las palabras. Y ahora nos toca ver un punto más que no suele ser tan complejo como los anteriores en realidad, que viene a ser la parte de semántica, ¿no? Entonces, siempre que hemos tenido dificultades, por ejemplo, con la parte de semántica, o el significado de alguna palabra o alguna expresión, pues hemos recurrido al diccionario, ¿no? Quizá no al de la RAE, porque pues en casa teníamos algunos que no eran propiamente el diccionario de la RAE como tal, pero pues ahora ya tenemos más acceso, incluso por soporte digital, ¿no? Entonces podemos ingresar a la página web de la RAE y buscar cualquier significado y nos va a dar información acerca de la clase de sustantivos, si es femenino o masculino, nos va a dar información acerca de quizá el antecedente, que nos indica de qué palabra viene, de qué lengua viene, cuál es parte de su raíz etimológica, ¿no? Entonces, buscando el significado de la palabra podemos encontrar más información que solo el significado, sino también su categoría gramatical, y la clasificación que se le da. ¿Ok? Vamos a ver entonces, la parte de semántica quizás normalmente no ha sido algo complicado en el transcurso de nuestros años, ¿no? De pronto la morfología sí, porque no es algo que vayamos a ver con regularidad. En el caso de la fonología, quizá tampoco es algo que hayamos visto con regularidad a lo largo de nuestros años de escuela, ¿no? Pero en el caso de semántica, pues sí hemos tenido mayor cercanía, porque siempre que teníamos dificultad con alguna palabra, pues recurríamos al diccionario y buscábamos el significado, ¿no? Y cuando hablamos de semántica, pues hablamos de justamente el significado del signo lingüístico. En realidad la semántica estudia eso, ¿no? El significado del signo lingüístico. Pero para llegar al significado del signo lingüístico, tenemos que abordar de pronto alguna disciplina mayor a la semántica, que viene a ser la semiótica, identificar las diferentes clases de signos para poder ubicar en dónde encajaría el llamado signo lingüístico, ¿no? Entonces, antes de hablar del signo lingüístico, vamos a tratar de identificar las clases de signos que establece la semiótica y ver, pues, más o menos en dónde es que está encajando el signo lingüístico, para luego poder ver el significado del signo lingüístico, ¿ya? A ver, necesito mover mi máquina más acá. Ya, está. Bueno, avancemos entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y bien, cuando hablamos de semántica de forma amplia, ¿no? Vamos a
tener que, se refiere a esta llamada disciplina lingüística, que tiene que ver con el significado de los signos lingüísticos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando hablamos de semántica como tal, estamos hablando de el significado del signo lingüístico. No estudia, digamos, todo el signo lingüístico, porque el signo lingüístico va a ser una estructura biplánica que tiene un plano que es la expresión y otro plano que es el contenido. Y la expresión es justamente lo que hemos visto semanas atrás, por ejemplo, con fonología, porque la expresión puede ser esa cadena sonora y lo que hemos visto también con la parte de los grafemas, porque también podría ser la expresión gráfica. Entonces, el signo lingüístico tiene dos planos, ¿no? El plano de la expresión, ¿no? Si quisiéramos tratar de entender un poquito eso, ¿no? Y hablamos del signo lingüístico, se maneja en dos planos, donde tenemos el plano de la expresión, que se le va a llamar significante, y el otro plano, que sería el plano del contenido, que sería el llamado significado. Entonces, cuando nos hablan de la semántica como tal, nos están diciendo que la semántica estudia el significado, esta partecita de acá, el significado del signo lingüístico. O sea, no es todo el signo por completo. Obviamente que vamos a hablar de todo el signo lingüístico, pero en realidad lo que estudia la semántica es esto, el significado del signo lingüístico. Vamos a entender que el signo lingüístico está compuesto por el significante y el significado, pero la semántica estudia básicamente el significado del signo lingüístico. ¿Ok? Vamos a tener acá un ejemplo que dice orca, tal como vemos en la imagen, ¿no? Y que según el diccionario, pues encontraremos que es un sustantivo femenino. Esta F marca el género del sustantivo femenino. Viene del latín, obviamente. Se describe como un cetáceo que llega a unos 10 metros de largo, con cabeza redondeada, cuerpo robusto, boca rasgada, cerca de 20-25 dientes rectos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablamos de alguna expresión, esa expresión, como esta palabra orca, se vincula con el concepto, se vincula con la imagen que tenemos en la mente. Porque bien, si bueno, digamos que no todos hemos visto una orca, pues yo no he visto una orca en vivo y en directo, digamos, ¿no? Pero hemos visto pues en las películas, ¿no? O en imágenes, en libros, ¿no? En videos. Entonces tenemos ciertas nociones de cómo es su estructura, ¿no? Quizá no al detalle como esta descripción que vemos, pero tenemos ciertos detalles, pues acerca de su estructura, los colores que la caracterizan, ¿no? Y entonces, eh, esta expresión sonora, orca, y si la escribimos, la expresión gráfica, orca, es decir, el significante, puede evocar en nuestra mente la idea de la orca, puede evocar en nuestra mente aquello que quizá hemos identificado como una orca en algún momento, viendo una película quizá. Entonces, ese conjunto de dos planos construyen el signo lingüístico, ¿no? Si tuviéramos que decir acá cuál es el significante y el significado, pues diríamos que la expresión orca sería el significante, mientras que la imagen que tenemos de la orca, tal cual, sería el significado, ¿no? Entonces, el significante es justamente esta expresión que permite evocar en nuestra mente este concepto. Ahora, ¿cuáles serían los rasgos de este concepto? Pues que es un cetáceo, ¿no? Que mide unos 10 metros, ¿no? Que tiene una cabeza redondeada, que tiene cuerpo robusto, que tiene boca rasgada, que tiene 20-25 dientes rectos,
¿no? Que tiene aletas pectorales muy largas, ¿no? Que tiene, dice, cola de más de 1 metro, ¿no? Es de color azul oscuro en la parte del lomo y blanco por el vientre, ¿no? Que es lo característico quizá que hemos identificado de las orcas en algún momento, que vive en los mares, ¿no? Que persigue focas, ¿no? Que a veces llega a costas del Cantábrico. Entonces, todo este conjunto de características en realidad es lo que caracteriza al significado. Entonces ahí encontramos en el significado todo ese conjunto de rasgos que pueden darnos la idea justamente de de esta cadena sonora, ¿no? Entonces están vinculados. El signo lingüístico justamente es un constructo de dos planos que viene a ser el significante, la expresión, orca, y el significado, este conjunto de rasgos semánticos que construyen la idea que tenemos en la mente de una orca. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de semántica, vamos a hablar de que la semántica estudia el significado, esta parte, este conjunto de rasgos que construyen en nuestra mente la idea de algo. Y en general, en general, o sea, podemos hablar no solo de cosas, sino también de personas, vamos a hablar de ideas abstractas, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera construimos en nuestra mente el significado de alguna expresión y lo vinculamos, ahí estamos haciendo uso del llamado signo lingüístico. ¿Ok? Entonces, yo sé que no es fácil de entender, es poco esta idea, pero hay que tratar de irla marcando. ¿Listo? Ahora avancemos un poquito más. Bueno, antes de ver lexicología y lexicografía, vamos a saltarnos aquí un segundo para quedarnos con esta idea. Miren, signo lingüístico. Hablábamos del signo lingüístico y hablábamos de que justamente trabaja en dos planos. El plano del significante, que es la expresión, y el plano del contenido, que es el significado. Antiguamente se le decía a la expresión la imagen acústica por la cadena sonora, ¿no? En gramática estricta antigua era algo así como, estudio de la gramática antigua era así, imagen acústica, ¿no? Y el significado era la imagen conceptual, ¿no? A eso se refiere un poco cuando hablamos de los dos planos, ¿no? Ese plano de la expresión, ¿no? Ese plano de la expresión que viene a ser las palabras, los sonidos, y el plano del significado, ¿no? El plano del contenido, que viene a ser justamente la idea que se construye en la mente de algo. Imagínense, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo es el árbol, ¿no? Entonces, si hablamos de la expresión, tendríamos la palabra árbol, tal cual. Y en significado, que es la imagen conceptual, tendríamos esto. Po, 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 po. Un árbol, clásico. Listo. A eso se refiere un poco, ¿no? El significante, la expresión, y el significado, la imagen mental que tenemos. Ahora, esta imagen mental está construido, como les decía, por un conjunto de rasgos. Y todo es susceptible de tener rasgos, ¿ah? Rasgos semánticos llamados semas. ¿Y cómo serían pues los rasgos de un árbol, ¿no? O sea, los rasgos, las características semánticas que construyen en mi mente la posibilidad de imaginar un árbol. Si yo les digo la palabra árbol, automáticamente usted va a ver un árbol. Bueno, todos hemos visto un árbol en nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo les digo la palabra árbol, yo puedo evocar en su mente un árbol. ¿Y qué es lo que veo? Digamos que hasta podría ver una imagen de un árbol, o sea, yo casi puedo ver el árbol, pero en realidad lo que hay en nuestra mente no es la foto del árbol, sino lo que hay es este conjunto de rasgos semánticos que me permiten casi ver un árbol.
¿Qué vendría a ser, pues, el tronco, ¿no? Que vendría a ser las ramas, las hojas, incluso ¿pueden tener frutos? Pues sí. ¿Pueden tener flores? Pues también, ¿no? ¿Sabemos más o menos de qué color son las hojas? Pues generalmente verdes, aunque hay de muchos colores, ¿no? ¿Sabemos de qué color es el tronco? Pues sí, generalmente va a ser color marrón. ¿De qué textura es el tronco? Bueno, si es un árbol grande y robusto, rugoso, ¿no? Aunque también hay árboles que tienen la madera lisa, pero generalmente rugoso. Y están cimentados ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y luego de la tierra se prolongan con raíces. Entonces, todo ese conjunto de características que me permiten casi ver un árbol es lo que engloba la idea, ¿no? De árbol, que viene a ser básicamente el significado. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. El significado es un conjunto de rasgos que me permiten tener una imagen conceptual, evocada por una expresión que puede ser sonora o que puede ser gráfica. ¿Ok? Y cuando esa expresión sonora evoca en mi mente una imagen conceptual, ahí estamos frente al llamado signo lingüístico. Si no, no, ¿ah? Si no, no. Están vinculados, ciertamente. Y a otra palabra, este es el ejemplo clásico, ¿ah? Otra palabra, puede ser todo. Por ejemplo, si tenemos la palabra, no sé, la palabra casa. Esa sería la expresión, el significante. Y el significado, pues el significado sería una casa. Bueno, la clásica que dibujamos siempre cuando estamos en primaria, ¿no? Ya, digamos que es algo así, ya. No me sale muy bien, listo. Entonces, la significante es la expresión que me permite evocar en mi mente una casa, literal. Ahora, esa casa sabemos que está construida por un conjunto de rasgos que me permiten casi ver una casa, ¿no? ¿Y cuál es el conjunto de rasgos? Pues que tiene techo, que tiene puerta, que tiene ventana, que tiene divisiones como cocina, baño, habitaciones, sala, comedor, etcétera. ¿No? Que tiene, no sé, pues, características específicas, ¿no? De repente, además de las físicas, como pues que alberga a una familia, ¿no? Que suele ser cálida, ¿no? O de repente hay algunas que son frías, pero uno va a asociarlo con el conjunto de rasgos que conoce, que identifica. De repente para una persona una casa es algo, un lugar cálido, a donde llegar, ¿no? Donde siempre va a encontrar, no sé, pues una tacita de café, un té, algo calientito para cobijarse del frío, ¿no? Entonces, para las personas incluirán dentro de los rasgos esos detalles, ¿no? Esos detalles. De repente hay una persona que dice, ay, me encanta llegar a mi casa. Es cálido, se siente el amor de mi familia, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay rasgos generales y rasgos específicos que incluirá cada persona desde su punto de vista subjetivo. Y es válido, ¿no? Porque existirán rasgos objetivos y rasgos subjetivos también. Entonces, cuando hablamos del signo lingüístico, hablamos justamente de esos dos planos, por eso se le llama biplánico, de esos dos planos que componen, ¿no? Al llamado signo lingüístico. Sin ir muy lejos, ¿no? De la palabra casa, podremos decir, no sé, pues si hablamos de, de su ex enamorado, ¿no? Ex enamorada, ¿no? Y decimos, ex enamorado, ¿no? Entonces uno dirá, ay, mi ex, tan lindo, tan amable, tan atento, tan amoroso, de repente, no sé, pues murió, ¿no? Murió el ex. Entonces, hasta podría usted sentirse acongojada, acongojado, triste, ¿no? Hasta puede sollozar de pronto. Cuando una expresión evoca en su mente una realidad que no necesariamente se encuentra presente, es ahí donde reconocemos la característica y el valor del signo lingüístico.
¿En base a qué? En base a que es biplánico. ¿En base a qué? A que es simbólico. Ahora veremos dentro de las clases de signo que la relación que hay entre la expresión casa, por ejemplo, y la misma casa, es un vínculo no natural. No hay nada en común entre la expresión y lo que vemos en nuestra mente. No hay nada que los vincule de forma natural. O sea, la expresión casa no tiene nada que ver con la casa. Pues no tiene. O sea, la expresión árbol no tiene nada que ver con el árbol que conocemos. No tiene. De forma natural, no existe ningún vínculo. Pero entonces, ¿cómo es que se han vinculado? Porque en algún momento, en algún punto, bajo algunas circunstancias, se deben haber vinculado. Y eso es a través de convenciones. ¿Por qué? Por eso se dice que es convencional. Porque a pesar de no tener nada en común, ser arbitrario, la relación que existe entre la expresión y lo que representa es una relación arbitraria. O sea que no hay nada que los una, pero aún así están unidos. Eso es arbitrario. ¿Ok? Eso es arbitrario. Pero es en base a convenciones. La sociedad ha establecido bajo ciertas convenciones de que la expresión casa va a tener este conjunto de características semánticas que me van a permitir construir esta idea. Esta relación es arbitraria. Es como nosotros, pues, en el transcurso de que hemos adquirido la lengua, ¿no? Desde que hemos llegado a casa, cuando eran bebés, ¿se acuerdan? Usted llegó a su casa, bebé, comía, dormía, nada más y disfrutaba del mundo, no estudiaba, no hacía nada, solo estaba con su mamá todo el día, ¿no? Imagínense ese paraíso maravilloso del bebé. En ese tiempo que usted fue captando la lengua de su entorno, ¿no? E identificando su sistema fonológico, llegado el momento en que usted comenzó a expresarse con sonidos de la lengua de la cual adquirió, comenzó a reproducir las palabras que se hablaban y comenzó a identificar los significados que se le otorgaban. Jamás lo cuestionó. Jamás le dijo, mamá, ¿por qué te digo mamá? ¿No? ¿O por qué es la secuencia M-A-M-A? ¿Por qué, mamá? No, ella no lo va a saber. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica, natural, no la hay. Es una relación artificial, creada, arbitraria, pero vinculada en base a convenciones sociales. Así es. Por eso es que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay nada natural que una a la expresión con el contenido. Pero a lo largo de los años, desde que hemos nacido y desde que hemos adquirido una lengua, nos hemos acostumbrado a eh, preguntar el significado de algo. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué es? Y esto, ¿no? Tratando de ubicar la expresión con un contenido. Y nos decían, ah, ya, esto se llama tableta, ah, ya, esto se llama mesa, ¿no? Cuando uno es bebé comienza a aprender las cosas así. Este es mesa, este es tableta, este es computadora, ¿no? Este es silla. Entonces el bebé vincula la cadena sonora con lo que representa, lo que ve, lo que toca, ¿no? En un primer momento. Todavía el plano de la abstracción no es tan amplio. Entonces, lo que ve, lo que toca. Entonces le dicen, esto es mesa. Ah, entonces lo mira, lo toca, siente que es duro, tiene cuatro patas, es de madera generalmente, que también hay mesas de metal, ahora hay de melamina, ya, etcétera, ¿no? Pero digamos que es un soporte duro, etcétera, etcétera. Sirve para colocar objetos, sirve para tomar desayuno, para comer, para hacer tareas. Entonces, todo eso el bebé va incorporando en su conjunto de rasgos que le permiten relacionar la expresión sonora con lo que representa, con lo que está tocando, con lo que está viendo. Y entonces quizás su mamá no le dice, mira, bebé, tiene cuatro patas. De repente no le dice, mira, es duro. De repente no le dice, mira, aquí ponemos las cosas, ¿no? Le dice, esto es una mesa.
Muchas veces pasa eso, ¿ah? Solamente nos dicen, esto es una mesa, y uno puede verlo. Y entonces verá que tiene cuatro patas, verá que es duro, verá que puede ser de madera, verá que a veces puede tener cajoncitos abajo. Entonces uno va descubriendo. Por eso dicen que el bebé descubre, pues no, en realidad es así, ¿no? Descubre, pero necesita que primero le digan cuál es lo que representa, cuál es el valor, cuál es la imagen que debo tener en mi mente. En un primer momento de forma física, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que le pregunto, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Porque intenta vincular las expresiones sonoras, en un primer momento obviamente sonoras, con el objeto o los objetos a los cuales se refieren esas cadenas sonoras y establece en su mente este conjunto de rasgos. Porque generalmente cuando uno le dice, mira, esto es una mesa, ya. Usted no le dice, mira, tiene cuatro patas, es duro, puede ser de madera, puede ser de metal, aquí tomamos desayuno, aquí, eso lo va construyendo el bebé, o ya niño de pronto, ¿no? Eso lo va construyendo, ¿se dan cuenta? Que si fuéramos un poco más descriptivos, como también habrán algunos padres, le diría, ¿no? Las características y de repente el bebé entendería o el niño entendería de forma más razonada, certera, ¿no? Yo recuerdo muy claramente cuando, no sé si les he contado, uno siempre cuando es pequeño salta por la vereda, pues, ¿no? Y yo tenía una tía que era de ciencias, ¿no? Entonces, cuando yo saltaba, ¿no? Íbamos al mercado, qué sé yo, y le decía, ¿por qué están esas rayitas? ¿No? Porque cuando uno ha visto, pues, la vereda, pues, ¿no? La vereda tiene ciertas rayas cada ciertos tramos, ¿no? Imagino que son así la mayoría de veredas, ¿no? Por no decir todas. Y entonces hay ciertos tramos, e incluso en algunos le hacen una rayita más en el medio, ¿no? Entonces uno se va saltando como si fuera un mundo. Y entonces yo le decía, tía, ¿y por qué hay una rayita, no? Y entonces mi tía, y yo tendría pues 7 años, ¿no? O sea, en realidad 5 años, 7 años, y escuché atentamente lo que me dijo, ¿no? Era como, bueno, los cuerpos se dilatan. Y entonces cuando el sol calienta el suelo, este cuerpo se dilata. Y yo escuchaba atentamente como diciendo, ¿es en serio? ¿Me está dando una explicación científica? Pero claro, no lo razoné de esa manera, pero escuché atentamente y decía, los cuerpos se dilatan por efecto del sol. Las partículas se mueven intensamente y de pronto, si no estuviesen esas rayitas ahí, reventaría, porque no tendría hacia dónde expandirse. Ahora, es pequeño, ¿no? Pequeño el espacio que crece, milimétrico, pero si no hubiese una rendija por la cual pudieran expandirse milimétricamente, entonces se reventaría. Y entonces me pareció una explicación muy, muy apropiada, ¿no? Porque de verdad uno entiende cuando te explican algo así, pues, ¿no? O sea, sí, de verdad se entiende, ¿no? Uy, creo que he cerrado la presentación, Dios mío. A ver. No, estamos ahí ya. Estamos ahí. Entonces, en realidad fue una explicación bastante clara y yo la entendí porque los niños, uno piensa que son tontos, uno piensa que no van a entender, pero sí entienden, ¿no? En realidad, si uno les explica de esa manera, que tiene lógica, razonamiento, sí entienden. Y yo lo recordaba claramente y luego pasé con mi tío, otro tío, y le digo, tío, ¿por qué hiciste las rayitas? Porque uno siempre quiere reafirmar, ¿no? Así es bien chismoso uno, ¿no? Preguntó. Y dice, tío, ¿por qué hiciste las rayitas aquí en la vereda? Porque quería volver a escuchar la explicación porque de repente habían palabras o habían partes que no había captado y quería escuchar otra vez la explicación científica de las rayitas en la vereda. Y mi tío me miró y me dijo, es que el albañil ha dejado las rayitas para que tú puedas saltar. Y yo lo quedé mirando como es en serio, o sea, mira, deja las rayitas para que salte. Y me jalaba más y me decía, salta, salta. Entonces yo saltaba, pero lo miraba con una cara de pobre criatura, ¿no? O sea, no sabe. Y entonces uno,
de repente, ¿no? En ese momento lo juzgué con mis 5 7 años como diciendo, es tonto, ¿no? O sea, ¿cómo no puede saber si también es un adulto, ¿no? Pero en realidad habían dos cosas, ¿no? Que ahora lo entiendo. O no lo sabía, ¿no? O no me quiso dar la explicación larga porque diría, pues es una criatura y no me va a entender, ¿no? Entonces, en realidad si nosotros eh, reconociéramos de que los niños están en la capacidad de poder entender, quizás no todo lo que le vayamos a decir, pero gran parte de lo que le digamos ayudaría a que sean personas más curiosas, investigativas, despertar el bichito de la curiosidad de querer saber más, ¿no? Y de repente aceleraríamos sin duda el proceso de captación, ¿no? Entonces, le decimos, la mesa tiene un soporte, tiene 4 patas, por estabilidad. Entonces, habría una palabra nueva que el niño está incorporando y por la cual no nos ha preguntado, pero lo va a vincular. Ah, la mesa tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque tiene 4 patas, ¿no? Entonces, el niño entenderá otros conceptos que están vinculados con una explicación tan sencilla de lo que sería una mesa, ¿no? Entonces, todo eso nosotros podemos entenderlo, quizá no en su real magnitud, no por completo, ¿no? Porque quizás bueno, hay niños, son niños, ¿no? Pero sí pueden captar gran información. Reconozca usted, los niños captan como esponjas la mayor cantidad de información, se dice que entre los 4, bueno, desde que hablan, ¿no? Desde los 3, 2, 3, 4 años hasta los 7. Dicen que ese es el tiempo de mayor absorción de información que tiene un niño, ¿no? Pero uno pensaría, no, no, cuando seas grande te voy a explicar. No, no, ya cuando estés grande te voy a decir la estabilidad. Cuando seas grande te voy a explicar que los cuerpos se dilatan. Y es cierto, lo vamos a entender. Pero imagínense que entre los 4 y 7 años, cuando el niño ya habla, se expresa y comienza a entender las cosas, a razonar más, es donde puede captar mayor cantidad de información. Si de repente uno supiera eso, hubiese aprovechado mejor y hubiese expuesto al niño a más circunstancias adversas, favorables obviamente, para que pueda tener más percepción sensorial, conocimientos, ¿no? Pero a veces, pues, no lo hacemos por desconocimiento, por ignorancia, y dejamos que crezca, pues así, nada más. Que es lo que tradicionalmente nos ha pasado a muchos, ¿no? Nos han dejado crecer y ya, no, así. Jóvenes, no se vayan por las ramas, a ver, volvamos, volvamos, ya. Estamos acá en el signo lingüístico, donde ya más o menos creo que hemos tratado de entender qué es lo que involucra el signo lingüístico. Una expresión vinculada a un concepto que tiene un conjunto de rasgos semánticos que construyen la idea de algo, ¿ok? Ahora, pero me dicen que es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque se encaja dentro de un conjunto de signos. ¿Cuál es ese conjunto de signos? Si retrocedemos, entenderemos que existe una disciplina mayor que es la semiótica y clasifica, vamos a ponerla acá, semiótica, y clasifica a los signos en 3 grupos, 3 grandes grupos: los íconos, los indicios o índices y los llamados símbolos. ¿Qué es el signo? Es un elemento perceptible que evoca o refiere a algo diferente de sí mismo. En el caso de los íconos va a haber característica específica, así como el indicio y así como el símbolo. Cuando hablamos de los indicios, por ejemplo, ¿no? Es esa palabra que hemos escuchado siempre, ¿ah? El indicio de algo, ¿no? El indicio. Imagínese usted, imagínese, ¿no? Está en su casa y escuchando clásico, igual yo, ¿no? Y de pronto, por la ventana de su cuarto, por la ventana de su sala, de su cocina, donde usted esté, ve la casa del vecino, ¿no? De enfrente, etcétera. Y usted ve que sale humo, ¿no? Automáticamente usted va a vincular, ¿no? Usted va a vincular eso que ve, el humo, ¿con qué? Con el fuego. Ese es
un indicio. El humo es un indicio de que hay fuego, que puede ser controlado, pues si están haciendo una parrillada, una caja china, ¿no? Una vez estábamos haciendo caja china en mi casa y llamaron a los bomberos, los vecinos, que pensaban que estábamos incendiando, ¿no? Entonces, el humo es producto del fuego, de eso no hay duda. Es producto de que hubo o hay fuego. Ahora, que sea un fuego controlado o que sea un fuego descontrolado, un incendio, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el humo es el indicio de fuego, de la existencia de fuego. Ese es un vínculo natural y eso se manifiesta en los indicios. ¿Se da cuenta? Imagínese que usted se levanta, no sé, pues 5 de la, no, 6, 7 de la mañana para entrar a su clase virtual, ¿no? Y su mamá lo ve cuando usted sale, pues, a traerse un cafecito de la cocina, qué sé yo. Y entonces le dice, hijito, hijita, ¿qué tienes? Y usted, no, mamá, ¿qué? No te... Estás pálido, pálida, ojeroso, cansado. Has trasnochado, hijito. Seguro has estado estudiando, bebé. Entonces uno dice, ah, sí, sí, mamá, estaba estudiando. Entonces su mamá ve en su rostro la mala noche, que ha trasnochado o que tiene algún problema de salud, quizá, de repente está con fiebre, tiene, no sé, pues, gripe, qué sé yo, no digamos COVID, ¿no? Gripe, ¿no? Entonces, esa expresión de su rostro, ¿no? Ojeras, cansancio, es el indicio de que pudo tener una mala noche, pudo haber trasnochado, porque ayer usted estaba bien, su mamá lo ve bien, ahora que ha amanecido lo ha visto demacrado, asqueroso. Entonces, esa palidez o esa expresión de su rostro es el indicio de una mala noche, probablemente. Entonces, uno puede vincular aquello que ve como el humo con la causa probable, como el fuego. ¿Se da cuenta? Eso es un indicio, ¿ok? El signo tiene una relación de causalidad o contigüidad con el elemento que representa. A eso se refiere. Hay una causa. El humo causa, ¿no es cierto? Es causado por el fuego. Su rostro desencajado es causado por quizá una mala noche, aunque pueden haber varias circunstancias, pero definitivamente algo pasó y uno trata de investigarlo, imaginarlo, preguntarlo, deducirlo, ¿no? Eso es un indicio, ¿ok? Cuando hablamos del icono, ¿no? Y se hablan de representaciones iconográficas, seguro ha escuchado usted. El icono, ¿no? Representaciones iconográficas tiene que ver con aquello que yo veo, aquello que intentan representar. Aquí el poder del icono es la representación. ¿Qué puede ser qué cosa? Por ejemplo, ¿no? Una fotografía. Se toma una foto a su enamorado y lo pega ahí en la cabecera de su cama, en su cuarto. ¿Qué es lo que está querido? Tener la imagen de su ex o de su actual y verlo cuando se levanta, ¿no? Dice, mi ex, mi actual, si estuviera vivo, me diría que me levante temprano para ir a estudiar porque teníamos planes de postular a, no sé, veterinaria, ¿no? Y viajar como Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ayudando a los animales del mundo, qué sé yo, su motivación, ¿no? Pero lo que se tiene ahí, ¿qué cosa es? La foto, la imagen. ¿Qué es lo que usted quiere? Es como si lo estuviera mirando. ¿Qué es lo que usted quiere? Recordar su rostro. ¿Qué es lo que usted quiere? Mirarlo. Esa es una representación iconográfica. La foto, algo tan fidedigno en el valor de la representación de algo. ¿Se da cuenta? No sé, ahí también podríamos considerar a una maqueta. ¿No se ha dado cuenta cuando estamos en el colegio a todos nos han mandado a hacer una maqueta? No sé por qué, pero nos han mandado a hacer una maqueta. Y donde he visto que al final los papás terminan comprando las maquetas, que me parece una cosa loca, y las venden en Amazonas por si acaso, y terminan comprando una maqueta. Y entonces, supongamos que usted hace su maqueta, ¿ya? Yo imagino que usted ha hecho su maqueta así como yo, toda fea, ¿no? Ya. Y entonces
usted ha hecho una maqueta, ha hecho una maqueta de un volcán, ya no sé, del Misti, ¿no? Entonces vio la foto del Misti, veía videos del Misti y trataba de hacer su maqueta lo más parecido, pues, al Misti, ¿no? Ahí sobre su triplé y colocaba ahí, pues, su papel cuché, etcétera, lo pintaba de colores, le colocaba témpera, ¿no? Etcétera, 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 intentaba dibujar a su volcán, ¿no? A veces no salía igual, pero la intención era realizarlo de la forma más fidedigna posible. Ese es el valor de la representación. Y las representaciones iconográficas tienen eso, la representación. ¿Se da cuenta? Ahora, no sé, en el mundo actual, pues, están los emoticones, ¿no? Tradicionalmente se hablaba de fotos, de maquetas, esculturas, ¿no? Yo veo la escultura, no sé, pues de San Martín de Porres, entonces es casi como se le reconocía rasgos, características, color, ¿no? Ahí te dibujan con su escobita, con su gato, con su perro, con su pericote, etcétera, ¿no? Entonces, casi como él era, como él andaba, como él se veía, ¿no? Esas suelen ser estas representaciones iconográficas, ¿no? Y en el caso de los símbolos, que es en realidad lo que nos interesa, vamos a encontrar que no existe, como en los indicios, una relación natural de causalidad. No existe, como en los iconos, el valor de la representación de aquello que yo veo, estoy viendo, quiero ver. En el símbolo, habíamos dicho, así como en el signo lingüístico, que es un símbolo, que existe este rasgo de arbitrariedad. Es completamente arbitrario. No hay relación natural, causal, pero sí hay una vinculación convencional. La sociedad ha establecido el valor de un símbolo y es lo que nosotros usamos, ¿no? O sea, si de repente a mí me dicen, ¿qué cosa es esto? ¿No? H2O. Agua, profesor, agua, allá. ¿Por qué? No, porque los átomos de hidrógeno, oxígeno, así que ya, pero ¿qué vincula esta H, este 2? Y no, que las moléculas, los átomos. No, pero, ¿y el 2? ¿Por qué 2? El 2, porque así es pues en el colegio, profesora, pues un patito, es el 2. Pero ¿por qué 2? ¿Por qué en vez de que sea así, como un patito que nos han hecho dibujar toda la vida, no puede ser así? No, es que ahí hay, no, así no, eso no existe, profesora, eso no existe, no existe. Pero ¿por qué no puede ser, no sé, así? No, eso tampoco existe, profesora. Pero ¿por qué no puede ser así? Ya dos, uno, dos. ¿Por qué no puede ser así? No, eso no existe, profesora. Es así, como el patito que nos han enseñado en el colegio. ¿Qué sucede? Nosotros hemos aprendido las convenciones y no las vamos a cambiar así porque yo quiero. No, no las podemos cambiar así por así. Sí pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero a través de otras convenciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, pero este es el 2 ya. ¿Por qué? Porque así nos lo han enseñado. ¿Por qué? Porque así lo estableció la sociedad. ¿Por qué? Porque es una convención social. Y entonces encajaremos las fórmulas químicas, los números matemáticos, las diferentes representaciones matemáticas quizá, ¿no? Y también encajan los signos lingüísticos, las palabras. Todos esos son símbolos. Todos esos son símbolos, porque son arbitrarios en cuanto a su vinculación con lo que refieren. Arbitrarios, total y absolutamente arbitrario. Pero en base a relaciones sociales, acá está, en base a las llamadas convenciones. Es arbitrario y convencional. A eso se refiere con arbitrario y convencional. ¿Ok? Y entonces el signo lingüístico, que es lo que nos interesa, está encajado aquí como símbolo, al igual que las fórmulas matemáticas, al igual que las fórmulas químicas, al igual que otros elementos, ¿no? Ya hablamos aquí de la paz, de pronto, pero eso no tiene nada que ver. Nosotros hemos aprendido
el valor que la sociedad le da, en este caso, a estos símbolos. ¿Ok? ¿Listo? Más o menos para poder encajar aquí al signo lingüístico. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a ver qué más hay por acá. Ya hemos visto, nos hemos saltado por acá una diapositiva, que era esta. Miren, cuando se habla de semántica, se habla también de la llamada lexicología y lexicografía. Y a veces uno suele confundirse, yo sé, ¿no? Uno suele confundirse porque dice, no, ¿qué? ¿Pero qué estudia lexicología? ¿Qué estudia lexicografía? Porque parecen palabras similares, me confundo. No, no se confunda, joven, mire. Logía, eso ya usted lo conoce, ¿cierto? Cuando usted identifica esta palabra lexicología, usted ya sabe logía qué es, estudio. ¿Y qué va a estudiar? Esto. Ya está. Lexicología. ¿Qué cosa estudia? La lexicología estudia los diferentes repertorios léxicos. La lexicología, ¿qué estudia? El léxico. Solo que acomodadito es repertorios léxicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? No sé, pues si vamos a la chacra y vemos cultivo del manzano, entonces diremos, ah, ya, el léxico de la acción de cultivar el manzano y todas las palabras asociadas a ello. No sé, si vamos a una escuela de cocina y entonces hay términos que de repente no están descritos por completo, pero que los chefs utilizan, entonces estudiaré el léxico de la cocina peruana, qué sé yo. Entonces es el estudio de los diferentes repertorios léxicos. ¿Se da cuenta? Y si hablamos de lexicografía, vea esta expresión que ya conocemos, grafía, como las grafías. ¿Qué son? Representaciones. ¿Y la grafía será representación de qué? De léxico. ¿Ya? Cuando les hablan de lexicografía, grafía, representación, ¿de qué? De léxico. ¿Y cómo lo va a representar? Ah, pues lo va a representar a través de diccionarios. ¿Cómo represento el léxico estudiado por la lexicología? A través de referentes diccionarios. Entonces, ahí está la gran diferencia. Mientras que una disciplina estudia los repertorios léxicos, el valor que tiene, el significado que tiene, el uso que tiene, dónde se usa, cómo se usa, etcétera, la lexicografía se encarga de mostrar esos estudios, demostrar el léxico a través de qué? De los diccionarios. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Bueno, pues cuando va a publicar los léxicos ya estudiados, ¿no? Identifica pues qué número de letras es el apropiado, si va a colocar una definición, dos, tres o cuatro según la palabra, si va a colocar un ejemplo, dos, tres o cuatro por cada definición, etcétera, etcétera. La forma cómo se va a mostrar, desde el tamaño de la letra hasta la cantidad de ejemplos que se puedan colocar en base a una palabra. ¿Ok? Entonces, cuando le venga lexicología y lexicografía, calma. Solo recuerde, identifique estas expresiones, sepárelas, ráyelas y recuerde, estudio del léxico y recuerde, publicación, mostrar elaboración de los léxicos a través de los diccionarios. ¿Ok? A veces vienen esas expresiones, pueden confundirnos quizá. Listo. A ver, entonces estábamos acá. Vimos un poquito la definición de semántica, vimos estas palabras asociadas a semántica que siempre se muestran porque nos ayudan a poder leer y poder saber más acerca del significado de una palabra. Identificamos un poquito dónde encaja el signo lingüístico, que reconocemos como un símbolo, porque es una relación arbitraria y convencional. Identificamos que el signo lingüístico trabaja en dos planos, en el plano del significante y en el plano del significado, ¿no? Y que es posible que evoquemos un conjunto de rasgos
que nos permiten construir esa idea de algo que tenemos en la mente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Dice ahí, determina la clase de signo de cada imagen y luego dice, el signo lingüístico es la unidad de la lengua que resulta de la unión de un significante y un significado. Simbólico, biplánico, arbitrario, lineal, mutable, inmutable. Y selecciona la opción en la que solo hay signos lingüísticos de la lengua española. Ya, a ver, entonces los dejo un minutito y lo resolvemos juntos, ¿ya? A ver, déjenme ver dónde estamos. Ya, listo. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces. Ya saben, cualquier cosa pueden escribir aquí. Mira, ya estaba el chat, disculpe. Ya está. Cualquier cosita escriban aquí en su chat y lo vamos revisando, ¿ya? Y si no, prenden su audio también, joven. Yo sé que están ahí, están ahí. A ver cuántos hay, 32. Están ahí. Ya. Listo. Bien. Miren, por ejemplo, aquí nos dicen determine la clase de signo en base a la semiótica, ¿no? ¿Qué tipo de signo es el que nosotros ubicamos ahí? En este caso, por ejemplo, vemos esa luminosidad, ¿no? Ahí no se ve muy claramente quizá, pero se asume que hay algo así como un destello de luz, ¿no? Y es el indicio de una tormenta, ¿no? Tanto como el sonido, si sentimos el crujir de el rugir de las, toque de las nubes cargadas, o si vemos esa luminosidad, ¿no? Que involucra pues el relámpago y pues es el indicio de que se va a desatar una tormenta, ¿no? Entonces aquí si hablamos de esta imagen en la alternativa A, sería pues digamos que un indicio, ¿no? Si vemos por aquí, por ejemplo, tenemos una imagen religiosa, ¿no? Y si vemos una pintura, supongamos que fuese, pues, no sé, una pintura, un dibujo, un grabado, entonces el valor se va a mostrar en la representación, porque eso que yo estoy viendo es exactamente lo que me quieren mostrar. Y entonces, si es algo que yo estoy viendo y es exactamente lo que me quieren mostrar, entonces ahí estaríamos refiriéndonos a un icono, por ejemplo. ¿Ok? Nos estaríamos refiriendo justamente a una representación de tipo iconográfica. ¿Ok? Y pues aquí en estos dos últimos, ¿no? En la C y en la D, vemos que en este caso es una señal, ¿no? Que involucra prohibición. El color rojo, básicamente, y ese círculo tachado, tal como lo vemos ahí, es la prohibición de algo. Aquí abajito puede haber
cigarro o puede haber alguna imagen, etcétera, pero este símbolo, tal como lo conocemos, nos indica prohibición. Y si observamos en la alternativa de estas formas, identificaremos que se refieren, ¿no? Se han vinculado con lo que involucra masculino femenino, ¿no? Entonces, si vemos en un baño cierta imagen, diremos, baño para mujeres, o si vemos esta otra imagen, diremos, baño para varones, ¿no? Y entonces se han vinculado, ¿no? Y representan de alguna manera, ¿no? De forma social, arbitraria, ¿no? Aquello que hemos aprendido en relación a lo femenino y lo masculino, de pronto, ¿no? Entonces tenemos un indicio, un icono y dos símbolos en las últimas alternativas. Luego dice por acá, el signo lingüístico en la unidad, luego que resulta en la unión de un significante y un significado, ya. Selecciona la opción donde hay signos lingüísticos de la lengua española. Ok. Dice en la alternativa A, todo estuviera bien, excepto por guarmi, que es una palabra del quechua, ¿no? Córnea, man, ópera, y aquí todo estaría bien si no tuviésemos a man como una palabra de inglés, ¿no? Aquí en C, sombra, felicidad, lluvia, aparentemente estaría como nuestra alternativa correcta. Y en D dice bambino, nieve y flor, y pues bambino será pues una palabra que viene de otra lengua, como en este caso el italiano. Entonces nos quedaríamos con la alternativa C, ¿sí? Palabras que vienen de la lengua española. Y podemos diferenciarla de otras lenguas porque pues no son de nuestro uso. Nosotros no usamos la palabra warmi, ¿no? Bueno, ya he visto que hay varios restaurantes, ¿no? Warmi, etcétera, ¿no? Pero eso es por una vinculación que tenemos con el quechua, ¿no? Pero como español, en realidad no. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Vamos a continuar. No veo mi pizarra virtual, no la veo. No sé qué ha pasado no sé qué ha pasado con mi barra con mi barra de herramientas. Ujú. Ah, ya la vi. Ya está. Listo. A ver, continuemos por aquí. Mm. La otra parte que tenemos que ver de semántica, aparte de lo que ya hemos visto como signo lingüístico, características y dónde encaja el signo lingüístico, que sería como una clasificación de símbolo, es también hablar acerca de el significado. Entonces ahora recién estamos entrando a lo que estudia la semántica, recién, ¿no? Recién. Lo que hemos hecho antes es un poco situarnos. Pero ahora estamos viendo lo que en realidad estudia la semántica. Vimos en diapositivas anteriores, ¿no? Que la semántica estudia ¿qué cosa? El significado. La semántica estudia ¿qué cosa? El significado de los signos lingüísticos. Vamos a ver eso, ¿ok? Recién. El significado es la conceptualización asociada al significante. Obviamente necesitamos el significante, lo sabemos, sabemos. O sea, sabemos que pues el signo lingüístico, ¿no? Es un constructo biplánico de el significante más el significado, ¿cierto? El signo lingüístico es el significante más el significado, que trabaja en dos planos, etcétera, etcétera. El plano de la expresión y el plano del contenido. Ya está, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero necesitamos de la expresión para poder evocar un contenido. Eso también lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo uno y no el otro? ¿Será un signo lingüístico? No. ¿Qué pasa si yo tengo uno y no el otro? ¿Será un signo lingüístico? No, porque el signo lingüístico es la construcción de estos dos planos. ¿Qué pasa si yo les digo, no sé, pues la palabra chimihuaquín? Y yo les pregunto, ¿qué significa? Ustedes dicen, profesora, chimihuaquín.
No sé. Chimihuaquín, pero eso debe ser otra lengua. Chimihuaquín, no, no hay. Si usted lo ha repetido, lo ha buscado en su repertorio lingüístico, en su lexicón, en el lexicón que tiene en su mente, no ha hallado ningún conjunto de rasgos semánticos. Porque es la primera vez que lo escucha. Porque me lo acabo de inventar. Sí, me lo acabo de inventar. Entonces, ¿qué resulta? Que para que yo tenga una expresión, necesito asociarla a un valor semántico, a un significado, porque si no, no significa nada. ¿No has escuchado eso? No significa nada, porque no tiene un conjunto de rasgos al cual recurrir en su mente. Necesita del valor significativo para poder construir el signo lingüístico. Si no, se queda en el vacío y sencillamente dicen, no, no sé, no sé qué es, nunca lo he escuchado, no sé. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Se necesita de ambos planos para poder construir el llamado signo lingüístico. ¿Ok? Ya, listo. Significado, ¿no? El significado se va a clasificar en denotativo y connotativo. Cuando hablamos de significado denota, ¿no? Tiene rasgos característicos como más objetividad. El rasgo denotativo tiene rasgo de objetividad. Se dice que es el significado primario, ¿no? Se dice que es el significado primario, básico, denotativo, primario, básico, objetivo de la palabra. Ahí está. El significado primario, uno. Básico, dos. Objetivo, tres. ¿De qué? De la palabra. Ahí está. Denotativo, objetivo. Primario, básico, literal. La lengua es un órgano de la boca. Tiene una herida en la boca. Ya está. Significado denotativo para las palabras. Diferente, caso contrario, el significado connotativo, connotativo, es el significado no primario, secundario. No básico, sino metafórico, figurado. No objetivo, sino subjetivo. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de significado, existen estas dos clases, el objetivo y el subjetivo, el literal y el metafórico, el primario y el secundario. Este secundario, ¿qué dice? No eches en saco roto mi sugerencia. ¿Cómo es? Si yo coloco algo en un saco roto, se va a caer, se va a ir, va a desaparecer, no lo voy a tener. Entonces, no eches en saco roto mi sugerencia acá, no desperdicies mi sugerencia, no botes, no tires, ¿no? Mario está como un reloj, ¿no? Puntual, ¿no? Amigo, no gastes pólvora en gallinazos. No son expresiones que nos indican quizás ciertos detalles como no hagas caso, no vale la pena, etcétera, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de esta manera, de forma figurada, subjetiva, con significados accesorios, secundarios, estamos frente al significado connotativo. Si hablásemos de una misma palabra, por ejemplo, tuviéramos acá la palabra sapo, denotativo. La palabra sapo denotativo, que es significado literal, objetivo, básico, primario, tiene un conjunto de rasgos, ¿no? La palabra sapo. ¿A qué puedo decir el sapo? Ah, pues que tiene características estructurales, ¿no? Es medio gelatinoso, ¿no? Es con textura húmeda, casi babosa, ¿no?
tiene los ojos prominentes, ¿no? No sé, pues que hace cro, qué sé yo, todo lo que usted pueda decir del sapo, en estructura, función, características. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo la palabra sapo, pero de forma connotativa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo uso una palabra de forma denotativa y de forma connotativa? El connotativo, el significado connotativo ha hecho esto, miren, ha cogido un rasgo o dos, pero digamos que uno, un rasgo del significado literal y lo ha usado de forma figurada, ese rasgo. Eso es lo que pasa, en realidad. No es otra cosa. Dentro del conjunto de rasgos que caracterizan a Sapo, hay uno que se ha extraído y que lo utilizamos de forma figurada, que puede ser la característica más resaltante, que puede ser una característica en específico importante, pero suele ser algo que caracteriza al sapo por sobre quizás los otros rasgos. Entonces, si uno ve al sapo, lo más impactante es sus ojos, ¿no? Porque uno ve al sapo y parece que los ojos los tuviera sobresalidos de su cuerpo, ¿no? O sea, es decir, como que estuvieran un poquito más afuera, ¿no? Un poquito más afuera. Entonces, cuando uno ve un sapo, pues, se asusta, pues, ¿no? Porque lo ve y te está mirando, se está ahí con los ojos grandes. Y entonces, imaginemos ese rasgo característico del sapo, no su textura, no su, qué sé yo, su contextura, su color, no, sus ojos. Porque nadie dice mi vecino es un sapo porque sea del color de un sapo. O sea, por ejemplo, no. O nadie dice, mi vecino es un sapo porque sea medio gelatinudo. No. ¿Por qué? Por los ojos. Entonces siempre va a haber un rasgo semántico quizá más sobresaliente, ¿no? Que es el que se extrae y que es el que se usa de forma figurada, ¿no? Esos ojos característicos, sobresalientes, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces digamos que ese rasgo característico, yo digo, mi vecino es un sapo. Usted no va a imaginar, usted no va a imaginar que mi vecino hace cro, pues. Usted no va a imaginar que mi vecino es cro. Usted no va a imaginar que es un sapo literal. Usted va a decir, ah, ya sí, pues un chismoso, porque está mirando todo. Y me acuerdo una vez, toco la puerta de mi casa, no habría nadie. ¿Qué pasará? Toco la puerta, uy, Dios mío, ¿qué pasa? Estoy mirando, ¿hacia qué hora me abrirá? Y mi vecino sale y me dice, no hay nadie. Entonces yo lo miro y me dice, ya se fueron todos. Entonces el vecino sabía más de los horarios de mi familia que yo, ¿no? Porque yo no sabía a qué hora sale uno, a qué hora sale el otro, si ha vuelto, no ha vuelto. Me dice, no, ya sus papás se fueron temprano. Ah, sí, sí, sí. Y sus primos también en la tarde. Y su tía se iba al mercado. Allá, gracias. ¿No? Entonces, hay gente así, bueno, pero bueno, es un sapo colaborativo, pues, ¿no? Ya, eso es lo rescatable, digamos, ¿no? Porque si no, yo hubiera seguido tocando la puerta desesperadamente y me hubiera consternado, ¿no? Pero no, así, sapo colaborativo. Entonces, el significado connotativo es justamente eso, extraer un rasgo del significado literal y usarlo de forma figurada. Eso es lo que pasa con el significado secundario, metafórico, accesorio, subjetivo de una palabra. ¿Ok? Listo. ¿Qué más debemos saber de el significado del signo lingüístico? Que existen factores. Vamos a ver si aquí están los factores. Ah, ya, acá están. Los factores. Los factores que determinan el significado. Dentro de los factores que determinan el significado, vamos a encontrar al contexto y a la situación. Cuando hablamos de contexto y de situación, vamos a encontrar estos factores donde la diferencia se da, vamos a ver acá, hoy, aquí, la diferencia se da en los signos lingüísticos. El contexto se refiere
al conjunto de elementos lingüísticos. Es como una palabra que rodea a otras palabras, ¿no? Cuando dicen contexto, quiere decir que, ¿cuál es el contexto de la palabra rama? Ah, ya, cogí una del árbol. Entonces, si me dicen, ¿cuál es el contexto de la palabra rama? Todo lo demás. Ese es el contexto. Mira, por acá. Contexto, contexto. Este es el contexto de la palabra rama. A eso se refiere con contexto. El contexto son las palabras que rodean a otra palabra. ¿Con qué fin? Con este, ¿no? Los factores, ¿qué fin tienen? Determinar. Aquí está. Determinar. Determinar. ¿Qué cosa? El significado. Los factores, tanto el contexto como la situación, nos ayudan a determinar el significado. Eso es lo que hacen los factores. Eso es lo que hace el contexto. Entonces, cuando me digan contexto, ¿qué voy a decir? Ah, ya. Son las palabras que rodean a otra palabra para precisar un significado. ¿Listo? Y cuando las palabras son suficientes, decimos que el contexto es el factor que ha determinado el significado. Cuando las palabras son suficientes. ¿Qué cosa quiere decir eso que las palabras son suficientes? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Cogí una rama del árbol. ¿Se entiende la expresión? Cogí una rama del árbol. Pues sí, ¿no? O sea, sí, pues, ¿no? O sea, cogió una rama, esa que tiene hojitas, ¿no? Que tiene prolongaciones del tronco, ¿no? Sí, se entiende. Cogí, sujetó, agarró una rama, conjunto de prolongaciones del tronco con hojitas del árbol. Sí, se entiende, se entiende. El contexto es suficiente para entender lo que se quiere decir. ¿Qué pasa si el contexto no es suficiente? A ver, dice acá, no los aceptaron en el club por sus prejuicios. No los aceptaron. Entonces yo podría entender que no aceptaron, no sé, pues a Juan y a Pedro en el club. Ya. Hasta ahí lo entiendo. No los aceptaron a Juan y Pedro en el club. Pero cuando dice esta expresión, por sus prejuicios, entonces ahí me surge cierta ambigüedad. Porque yo digo, ¿pero por los prejuicios de quién? ¿De Juan y Pedro? O por los prejuicios de los directivos del club, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? O sea, me falta información para poder entender la expresión. No los aceptaron, digamos, Juan y Pedro, no los aceptaron en el club por sus prejuicios. La pregunta aquí es, ¿por los prejuicios de quién? ¿De Juan y Pedro o por los directivos del club? Eso es lo que todavía no sé. Entonces, esta expresión se muestra ambigua, porque pueden ser no una, sino dos posibilidades, quizá más, pero por lo menos yo veo acá dos posibilidades. Entonces, cuando las palabras no son suficientes, cuando el contexto no es suficiente, vamos a necesitar de la situación. ¿Y qué cosa es la situación? Si decimos que el contexto es, digamos, el entorno lingüístico, entonces la situación sería el entorno no lingüístico. ¿Ok?
La situación que sería el entorno no lingüístico. Entonces, ¿qué es? Si no son las palabras, ¿qué es? Puede ser, por ejemplo, tener un conocimiento previo, ¿no? Si yo digo, no los aceptaron en el club por sus prejuicios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo un conocimiento previo de que en ese club son, no sé, racistas, ¿no? Entonces yo digo, ay, no los han aceptado porque son, pues, no sé, chinos, ¿no? Como yo, chinos. Entonces, no, no, en ese club no aceptan chino, porque tradicionalmente en la escala valorativa, no digo que esté bien o esté mal, ¿no? Valorativa de antaño, los chinos no eran bien vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos llegaron para ser peones en las chacras, ¿no? Y entonces no era bien visto que una persona, ¿no? Del pueblo, ¿no? Se case con un chino, porque ellos llegaron para ser peones. Entonces, en la escala social, digamos, antigua, no era muy bien visto, ¿no? Entonces era como que no, te vas a mezclar, ¿no? O sea, antiguamente habían esas creencias, ¿no? Y entonces entonces en ese club, ¿no? Que son así de personas mayores, tradicionales, antiguas, con una serie de concepciones erróneas y prejuicios, no aceptan chino. Entonces cuando me dicen, no los aceptaron en el club por sus prejuicios, digo, ay, claro, pues si ellos son pues Kim y Chan, pues no los aceptaron. Claro, pues en ese club pasa eso. Hay discriminación. ¿Se dan cuenta? Por información previa. El enunciado es ambiguo, pero yo podría entenderlo no porque mm, la respuesta esté ahí, sino porque yo tengo un conocimiento previo de los hechos. Otra circunstancia donde se evidencia la situación sería que yo esté en el momento de los hechos, en el lugar de los hechos. Entonces yo estoy ahí y lo está con Kim y con Chang, ¿no? Y entonces están presentando su solicitud porque quieren pertenecer al club, porque les gusta mucho ese club, ¿no? Entonces yo veo cuando les ponen su sello, negado, denegado, no pasa. De repente, obviamente, no le van a decir porque son chinos, ¿no? Sino van a decir, no, estamos saturados, no, no hay membresías este mes, no vuelve el otro mes. Entonces, yo los miro y me daré cuenta de lo que pasa porque de repente otra persona llega después y aprueba su solicitud. Y dice, pero ¿por qué ellos sí? No, no, es que ellos vinieron antes, ¿no? Ah, ya. Pero entonces uno se dará cuenta de que no los aceptaron. eh, por prejuicios, debido a que hay personas que siguen llegando y si las aceptan. Entonces, estando en el lugar de los hechos, yo también podría utilizar la situación o me valdría de la situación como factor determinante de significado para poder entender esa expresión ambigua. La situación nos ayuda a determinar el significado, precisar el significado de expresiones ambiguas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengamos el contexto y el contexto sea suficiente para poder entender un enunciado, diremos que el entorno lingüístico es suficiente. Y cuando tengamos un enunciado donde se presenta ambigüedad, diremos que necesitamos de la situación, es decir, de tener un conocimiento previo, es decir, de estar en el lugar de los hechos, es decir, de un entorno no lingüístico para poder precisar el significado, ¿no? Entonces, cuando nos den una expresión, nos van a preguntar, ¿qué factor determina el significado? Entonces, si usted ve que es una expresión que se entiende y no presenta ambigüedad, ¿requiero de qué? Del contexto. Y si encuentro una expresión ambigua donde las palabras no son suficientes, entonces necesitaré de la situación. ¿Listo? Ya, más o menos esa es la idea para poder hablar acerca de cuándo requerimos de contexto y cuándo requerimos de la situación. ¿Listo, jóvenes? A ver, déjenme ver qué hora es. Oh, por Dios, las 8:50, Jesús. Ya.
Avancemos. Nos toca ver entonces ahora relaciones semánticas. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Relaciones semánticas. Relaciones entre significante y significado. Dentro de las relaciones semánticas existen pues las que conocemos, ¿no? Básicamente sinónimos y antónimos. Cuando hablamos de sinónimos, que lo hemos hecho toda la vida, es cuando utilizamos otra expresión para un mismo o un similar significado, ¿no? Entonces yo puedo tener varias palabras que tienen un valor similar, ¿no? Y ya está. Es decir, ¿no? Si queremos hablarlo en términos semánticos, la sinonimia refiere, en base a los planos, que tenemos igual significado y diferente expresión, es decir, significante. Esa es la relación semántica en el caso de sinonimia. Igual significado y diferente significante para las palabras, como bisoño, aprendiz, inexperto, novicio, novato, o como por ejemplo aclamar, ovacionar, loar, victoriar, exaltar, o como por ejemplo cualquier otra, ¿no? Si yo tengo por ejemplo la palabra dentista, como tradicionalmente se le conoce al profesional, habrán otras como por ejemplo odontólogo, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí palabras que tienen diferente expresión sonora, gráfica, pero que tienen un significado similar. Ahora incluso se habla de estomatólogo, ¿no? Pero en realidad el dentista, el odontólogo son profesionales que se encargan de la salud de la cavidad oral, básicamente, ¿no? Pero son expresiones distintas, sin duda. Son expresiones, cadenas sonoras diferentes, pero que tienen un significado común, que son profesionales que se dedican pues a la salud, ¿no? De nuestros dientes, nuestra boca, etcétera. Eso es lo que entendemos por sinonimia. Igual significado, diferente expresión. ¿Ok? En el caso de antonimia, vamos a saltarnos un ratito a la antonimia. ¿Dónde está la antonimia? Por acá. Que también es una relación semántica que conocemos bastante bien. Vamos a reconocer a la antonimia gramatical y a la antonimia lexical. La antonimia gramatical ya la vimos la semana anterior, no de forma pues como antónimo, pero lo vimos. ¿Por qué? Porque la antonimia gramatical es aquella que requiere de un morfema gramatical, de negación. Y eso lo vimos, ¿no? Los morfemas gramaticales de negación, por ejemplo, ¿no? Ese I ese I de ilegal, ¿no? Ese des de descortés, ¿no? Ese in de imprudente, ese in de inmaduro, ¿no? Ese a de amoral, ¿no? Cuando nosotros añadimos estos morfemas gramaticales de negación a un lexema, a una raíz, estamos oponiendo su significado. Entonces, la antonimia gramatical es aquella donde yo añado un morfema gramatical de negación en forma de prefijo a una raíz. ¿Y qué creo? La oposición. Esa es la antonimia gramatical. Lo que vimos en morfología, exactamente igual. ¿Ok? Ahora, hay otra antonimia. Sí, la antonimia lexical. Y la antonimia lexical, ¿por qué le dicen lexical? Porque yo necesito de otro lexema. ¿Para qué? Para marcar la oposición. Entonces, aquí necesitaba de un morfema gramatical de negación, por eso es antonimia gramatical. Y aquí necesito otro lexema
para marcar la oposición. Ah, no es con un morfema gramatical. No, no, no. Aquí es con otra palabra. Con otra palabra marco la relación de opuestos. ¿Ok? Ahora, dentro de la antonimia lexical se va a clasificar en tres y vamos a tener la antonimia lexical complementaria, propia y recíproca. ¿Qué caracteriza la antonimia lexical complementaria? La exclusión. ¿Cómo la exclusión? Por ejemplo, si yo tengo la palabra vivo, muerto. ¿Yo puedo estar viva y muerta a la vez? Bueno, a no ser que sea un zombie, ¿no? Pero a la vez, no. Primero puedo estar viva y luego puedo estar muerta. Pero a la vez, no. A eso se refiere con exclusión. O una cosa o la otra. No las dos cosas al mismo tiempo. A eso se refiere con exclusión. ¿Ok? La recíproca, más bien, no excluye, pero la característica no se basa en la no exclusión, sino la característica de la antonimia lexical recíproca se basa en el supuesto. Entonces, yo supongo la existencia del otro. Yo supongo la existencia del otro. Por ejemplo, si digo la palabra padrino, yo supongo que existe ¿qué cosa? El otro. Si es padrino, es porque existe un ahijado. Si hay un ahijado, es porque existe un padrino. Y se vinculan, ¿se dan cuenta? La antonimia recíproca establece esa implicancia. Yo establezco la implicancia de la existencia del otro a partir de uno. Digo padre, pues existe un hijo, ¿no? Y si digo hijo, pues existe un padre, ¿no? Si digo abuelo, es que existe un nieto. Y si digo nieto, es porque existe un abuelo, ¿no? Vivo, muerto, pero existe. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿yo puedo hacer las dos cosas a la vez? Sí, no, no excluye. ¿Yo puedo ser padre e hijo a la vez? Sí, porque puedo tener un padre y puedo tener un hijo, entonces soy padre e hijo a la vez, ¿no? ¿Yo puedo ser abuelo y nieto a la vez? Pues sí, ¿no? Porque yo tenía un abuelo, ¿no? Y yo soy el nieto, o si yo soy el abuelo, puedo tener un nieto. Entonces, ¿puedo hacer las dos cosas a la vez? Sí, no hay exclusión. Pero lo que caracteriza es la implicancia. La implicancia. ¿Ok? Bueno, y la propia gradual tiene que ver, como su nombre lo dice, con una gradación. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? ¿No? Si yo digo gradual, ¿no? ¿Qué implica gradual? Implica que si yo tengo la palabra frío, por ejemplo, como está ahí, ¿cuál sería el opuesto? Podría ser muy, muy frío. Allá. Entonces por acá, gélido. Puede ser tibio. Ya estaría por acá, tibio. Podría ser caliente. Ya estaría por ahí, caliente. Muy, muy, muy caliente, ardiente, estaría por aquí. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Bueno, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay una serie de posibilidades en base a la gradualidad, porque hay una gradación. Entonces puedo tener frío o caliente, pero en medio puede haber tibio. Sí. Puedo tener frío o caliente, pero puede haber más frío y puede haber más caliente. Pues sí. O puedo tener gélido y ardiente y en medio puede haber frío y caliente. Pues sí. Entonces ahí se establece una gradación. Por eso le dicen gradual, ¿no? Por eso le dicen antonimia gradual, propio gradual, de una gradualidad. ¿Ok? Diversas posibilidades en base a una gradación. ¿Listo? Bien, entonces habiendo reconocido la sinónima y la antónima, que son los procesos más familiares que tendríamos, vamos a ver otros procesos más de relaciones semánticas, como por ejemplo este de acá, la hiperonimia, hiponimia, coponimia. ¿Qué debemos entender?
Miren, jóvenes. ¿Dónde está mi resaltador? ¿Dónde está mi resaltador? Ya, aquí. Miren, por ejemplo, existirán palabras que desde ya son considerados hiperónimos. Por eso hablamos de hiponimia, hiperonimia, etcétera. Desde ya. Por ejemplo, miren, vamos a dibujar acá un triangulito. Si yo tengo acá la palabra día, es un hiperónimo, ¿cierto? Un poquito más al centro, ¿no? Yo tengo la palabra día, ¿no? Entonces, es un hiperónimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la palabra día que tengo, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, dentro de esa palabra hay un grupo de expresiones, un grupo que se le llama pues un campo semántico. Entonces, la palabra día tiene un campo semántico. Eso es un hiperónimo. Ahí les han puesto la palabra vehículo. Ya, la palabra vehículo nos habla de que puede ser un automóvil, una bicicleta, una camioneta, es algo para transportarse, es un vehículo, algo que nos permite ir del punto A al punto B, ¿cierto? Es un hiperónimo. Si tuviera, no sé, la palabra mueble, puede ser cómoda, mesa, silla, banca, etcétera, es un hiperónimo. Entonces, existen palabras que desde ya tienen un campo semántico. ¿Y esos que son? Los hiperónimos. ¿Ok? Ahora, dentro de las relaciones encontramos justamente, ¿no? Este llamado hiperónimo. Bueno, ya no voy a escribirlo porque ya está ahí. Ya. Tenemos el hiperónimo. ¿Listo? Y los que están dentro del campo semántico son hipónimo, pónimo, hipónimo. Así se le llama. Esos son sus nombres. Así lo han establecido. Son convenciones, recuerda. Ahora, la relación entre un hipónimo y otro hipónimo se llama cohiponimia o cohipónimo. Son cohipónimos y en proceso se llamará cohiponimia. ¿Listo? Ya está. Ahí tenemos nuestra cohiponimia. Ahora, si es que yo voy desde abajo hacia arriba, siempre debo tener en cuenta desde dónde voy. Hipo, hipo. Entonces la relación, ¿cuál va a ser? Hiponimia. Pero si yo voy desde el hiperónimo vehículo hacia abajo, entonces, ¿dónde es que inicio? En hiper. Entonces la relación, ¿cuál va a ser? Hiper. Ahí inicia, hiperonimia. Entonces usted siempre recuerde de dónde a dónde va, ¿ok? De dónde a dónde va. Y listo, ya está. Si va de hipónimo a hiperónimo, ¿dónde está iniciando? En hipo. ¿La relación cuál es? Hiponimia. Si voy de vehículo a camioneta, es decir, de un hiperónimo a un hipónimo, ¿dónde inicia? Hiper. Entonces la relación cuál es? Hiperonimia. ¿Ok? Voy a escribir mejor esta H porque está un poco fea. Listo. Hiperonimia. ¿Ya está? Mejor lo borro todo porque está un poco feo esto. Ya. Hiperonimia. Entonces, en este caso, usted no se complique la vida, dibuje solamente su triángulo, si le dan algún ejemplo, coloque en la parte de arriba la palabra que encabeza el campo semántico, coloque abajo los elementos y luego solamente vincule. Entre mismos elementos, cohiponimia. De abajo arriba, hiponimia. Y de arriba abajo, hiperonimia. Siempre fíjese en dónde inicia la relación. ¿Listo? A ver, tenemos por aquí alguna más, otra relación semántica. Esta de acá. Cuando hablamos de la parte y el todo, ¿ya? Cuando hablamos de la parte y el todo, reconoceremos que el todo se le va a denominar holónimo. El todo es holónimo, mientras que las partes o la parte es merónimo. Esa relación, ¿qué relación entre automóvil y llanta? Holonimia. ¿Qué relación hay entre la llanta y el automóvil?
meronimia. Siempre recuerde en dónde inicia. En dónde inicia. Si inicia en el todo hacia la parte, usted ya sabe, holonimia. Si va de la parte hacia el todo, entonces usted ya sabrá meronimia. ¿Ok? Siempre recuerde dónde inicia. Dónde inicia. Eso es lo que debe tener en cuenta. ¿Ya? Y nos quedan dos procesos más de relaciones semánticas más. Con eso terminamos. Nos falta la homonimia y la polisemia. Vamos a ver la polisemia. Miren, cuando hablamos de la polisemia, vamos a ver qué dice acá. Dice, consiste en que una palabra presenta más de un significado. Correcto. Además, se reconoce por la convergencia o relación entre los significados. Correcto. Hay una relación. Palabras clave. Relación. Entre una y otra palabra, entre uno y otro significado hay una relación. Además nos dice que presenta más de un significado. Listo. Es todo lo que necesitamos. Si analizamos la palabra tal como está ahí, poli, ya nos dice bastante información. Poli, muchos, varios, poli, ¿cierto? Y esta expresión semia es significado. Significado. Entonces, poli, varios, semia, significado. ¿Qué quiere decir? Que las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. Ahora, ¿qué más caracteriza una palabra polisémica? Un mismo étimo. Vamos a ver, étimo. Como un mismo étimo. Usted ha escuchado, ¿no? Las expresiones etimológicas, que tiene que ver con qué, con el origen de las palabras. Entonces, cuando me dicen un mismo étimo, ¿qué me están diciendo? Que son palabras que tienen un mismo origen, que son palabras que tienen un origen común, pero por circunstancias productivas de la lengua se ha diversificado, ¿no? Entonces hay un origen del cual parten y luego se ha expandido y se ha diversificado. ¿Listo? Por ejemplo, palabras clásicas, ¿no? Pico. Entonces yo digo pico, ¿a qué pico me refiero? Mm, podría ser, en el salón me decían, ¿no? El pico de la herramienta. Ya. No, no, otros decían, no, 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 profesor, pero puede ser el pico del animal plumífero. Puede ser. Otros decían, no, profesor, el pico del nevado. Ay, 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 ok. Estas palabras, si usted se da cuenta, tienen esa característica. Se ha diversificado el uso de la palabra pico, ¿sí? Pero para que sean palabras polisémicas y para que se evidencie esa diversificación, tiene que haber algo en común. Mismo étimo, recuerdan, mismo étimo, tiene que haber algo en común, algo en el origen que los una significativamente, o sea, un rasgo, un sema que los una o más, pero mínimo uno, que los una de alguna manera, y si los une, entonces es una palabra polisémica. Por ejemplo, ¿hay algo en común? Pues me decían, bueno, aquí hay una puntita, aquí hay una puntita, aquí hay una puntita. ¿Qué quiere decir? Que tiene un extremo puntiagudo, correcto. El otro extremo tiene una base, tiene una base. Ese es un rasgo en común, semántico, de eh, forma. Incluso habrán otros que tienen más rasgos que comparten. Por ejemplo, si hablamos de la herramienta y hablamos del pico del ave, tienen más rasgos porque justamente sirven para remover la tierra. Obviamente el pico del nevado no, pues, ¿no? Pero estos dos incluso tienen la misma función, porque imagino que la herramienta debe haber sido creada en base al uso que daba el animal a su pico. ¿Se da cuenta? Entonces, dentro del grupo de palabras que comparten este mismo étimo, habrán algunos que tienen no solo, como en este caso, un rasgo para todos, sino habrán otras que tienen incluso dos rasgos.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos palabras polisémicas porque tienen un origen común, común, a eso se refiere. Pero que no es igual decir el pico de la herramienta que decir el pico del ave o que decir el pico del nevado, etcétera. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero vemos que sí tienen un origen común. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tenemos la palabra sierra, que es otra también palabra polisémica conocida, y dan sierra, ya, señorita sierra, pero ¿cuál sierra? Ah, esta sierra. Ajá, la sierra, la cadena montañosa. Ajá, la cadena montañosa, la sierra, pues la sierra, señorita, está la cordillera. Ah, ya, ya, la sierra. Pero otros dirán, profesora, pero no, la sierra, la sierra. La sierra para cortar cosas, de la herramienta. Ah, ya, la sierra. Esa sierra, señorita. Ah, ya. Pero si vemos, existen características similares tal como las observamos. Ya, esta sierra me salió medio chueca ya, pero ya, es la idea, ¿no? La sierra, que también corta. Ya está. Entonces, sí existen rasgos en común. Usted lo ve, la forma. Señorita, pero la cordillera no corta, este sí corta. Correcto. Pero la forma. ¿Hay un rasgo en común? Sí lo hay. ¿Se dan cuenta? Si hubiéramos tenido aquí pico de la herramienta y pico del ave, tendríamos más rasgos en común que con el pico del nevado. Pero se vinculan de alguna manera. En el caso de la sierra, no se vinculan en función, pero sí se vinculan en forma. No se vinculan en tamaño, porque uno es inmenso y el otro es pequeñito, pero sí se vinculan en forma. Entonces, existe por lo menos un rasgo que comparte, por lo menos uno. Y entonces tendremos que evidenciar que el uso de la palabra sierra se ha diversificado, así como el uso de la palabra pico se ha diversificado, por ejemplo. ¿Ok? Diferente de las palabras en relación de homonimia. ¿Dónde está la homonimia? Por aquí creo que la tenía. Ya. ¿Por qué? Porque miren, si hablamos de homonimia, homo igual. Homo es igual, ¿cierto? Y nimia es nombre. Igual nombre. Que puede ser de dos formas. Sonora, y tenemos las palabras homófonas, o puede ser gráfica, y tendríamos las palabras homógrafas. ¿Se da cuenta? La homonimia es igual sonido y o igual escritura. Pero hay algo que va a caracterizar eso. Diferente significado. La homonimia es una relación semántica donde las palabras casualmente suenan iguales, casualmente se pueden escribir igual, pero tienen diferente significado. Lo que no sucede con la polisemia, ¿se dan cuenta? Lo que no sucede con la polisemia. La polisemia se escriben igual, suenan igual, porque tienen un origen común que sea diversificado, que sea expandido. Entonces, no existe solamente un significado, significado uno, si no existe significado dos, si no existe significado tres, o de repente por ahí significado cuatro. Es un mismo origen que se ha diversificado. En cambio, las palabras homónimas circunstancialmente suenan igual o se escriben igual, pero el significado es diferente. El significado es otro, pero tienen una coincidencia sonora o una coincidencia gráfica, ¿no? Pero es diferente significado. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué dice acá? Homonimia es la relación que se cumple entre las palabras que presentan, dice ahí, significantes que tienen pronunciación o escritura iguales, pero sus significados son diferentes. ¿Ah? Entonces podríamos decir, así como en la sinonimia, que cuando hablamos de homonimia es diferente significado, pero similar significante. ¿Ok? Vamos a encontrar de las tres, para mí la más fácil es la paradigmática. ¿Por qué la paradigmática? Porque solo trabaja con verbos. Ya está. Pero tiene que haber una diferencia significativa. Ya, está dentro del verbo. ¿Qué hay dentro del verbo conjugado?
persona, tiempo, número, modo, aspecto. La diferencia está ahí adentro, en la conjugación. Dice, estudiamos la lección en este momento. Ayer estudiamos la lección. Entonces, mientras uno es tiempo presente, el otro es tiempo pasado. Ahí está la diferencia. ¿Se dan cuenta? Yo leía una novela, ella leía un cuento. Ahí está la diferencia. En la persona gramatical. Tiene que haber una diferencia. Pero se dan cuenta que está aquí, o en la persona, o en el tiempo, dentro de la conjugación verbal. Esa es la homonimia paradigmática. ¿Ok? Y luego tenemos la homonimia parcial o absoluta, donde la diferencia radica en la categoría gramatical. La parcial es aquella que tiene diferente categoría gramatical, mientras que la absoluta tiene la misma categoría gramatical. La palabra que siempre viene en examen, parcial, vino. Vino, pero ¿vino de qué? ¿Vino de qué? Ah, puede ser sustantivo o vino del verbo, ¿no? Pedro vino y trajo un rico vino, ¿no? Entonces, la palabra vino, eso venía en examen toda la vida. Bueno, últimamente no viene, ojalá que venga, ¿no? Vino, ¿no? Homonimia parcial, diferente categoría gramatical. En cambio, la absoluta es la misma categoría. Si yo digo, por ejemplo, llegué a Lima y compré una rica lima dulce, entonces veo Lima, ciudad, sustantivo. Lima, fruta, sustantivo. ¿Se dan cuenta? Ya está. ¿Ok? Cuando hablamos de homonimia, recuerde eso. Casualmente suenan igual, se escriben igual, pero tienen un significado diverso. No tienen un mismo origen, no tienen un mismo étimo. ¿Se dan cuenta? Pero casualmente, imagínense esas palabras que dicen que tienen, esas personas que dicen que tienen su homónimo. Las personas que tienen su homónimo. ¿Qué quiere decir? Que hay otra persona que tiene el mismo nombre, pero ¿son las mismas? No. Tienen padres diferentes, hermanos diferentes, costumbres diferentes, fecha de nacimiento diferente, ¿no? Tamaño diferente, color diferente, ojos diferentes, pero casualmente tienen el mismo nombre. Imagínese esa homonimia. Antiguamente se decía eso, ¿no? Que las palabras, las personas tienen su homónimo, es decir, otra persona que se llama igual a ellos, pero no son la misma persona. En esencia, no son los mismos. Eso es una homonimia, ¿ok? Si le sirve para recordar esta relación semántica, hágalo, ¿ok? Listo. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí, se nos acabó el tiempo, les voy a colocar sus claves para que puedan desarrollar su práctica cuando tengan un tiempito. Por aquí lo puse. A ver, déjenme ver. Aquí lo puse, me parece. Aquí, ya está. Entonces, copien sus claves, lo resuelven cuando tengan un tiempito y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana empezamos con la frase nominal. ¿Ok? Entonces lo dejo un minutito ahí, que todavía tenemos un minutito, sí, un minutito, y ya los dejo para que tomen su descanso.
Ay, Jesús, voy a tomar una imagen. Ay, Dios mío. Ya, dejo de compartir. Voy al escritorio, subo la presentación. Voy a tomar una imagen, jóvenes, que no había tomado. Gente. Ya está. Uy, voy a prender un segundito mi cámara. Disculpe que no he prendido porque ayer arreglaron mi máquina, entonces no quería correr riesgos. Print. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes. Cuídense. Un abrazote. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, Miss, Gracias, profesora. gracias. Cuídense. Cuídese. Gracias, jóvenes. Un abrazo.